Muchas gracias, doctor Ruelas, doctor Jalabe. Gracias por invitarme a participar en este simposio. El grupo que estuvo viendo este tema de la educación médica en México hacia el 2025, los colíderes fueron la doctora Irene Durante Montiel, presidenta del COMAEM y la secretaria académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, y un servidor. Y los co-creadores, en la terminología que utiliza el Sistema de Futuros de Salud, el instituto, fueron el doctor Amílcar Alpuche de la UNAM, el doctor Ramón Esperón de la Universidad West Hill, el doctor José Eduardo García Luna, vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad de Monterrey y vicepresidente del COMAEM, el doctor Aarón Pacheco, subdirector de enseñanza del Hospital Infantil de México, el doctor Jorge Valdés de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, la doctora Pilar Fonseca de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la doctora Guadalupe Guerrero, directora general del Hospital General de México, la doctora Irina Juárez, subdirectora de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana, el doctor Jalabe, presidente de la Academia de Medicina, es jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, la doctora Laura Silvia Hernández, del Departamento de Integración de Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de la UNAM, y el doctor Ricardo García Cavazos, director de Educación y Capacitación de Salud del Hospital General de México. Voy a seguir el mismo orden que tuvimos durante la reunión, que fue muy rica, y voy a tratar de resumir los puntos más importantes que surgieron de esta discusión, empezando con la percepción de tendencias del sistema de salud y su implicación para la educación médica hacia 2025. El formato que se siguió fue el que ya mencionó el doctor Fajardo. Se dieron 22 afirmaciones de tendencias y se determinó qué es lo que opinaban todos los participantes. Por ejemplo, el primero fue el incremento en el número de escuelas de medicina se ha contenido en el 2025. Y como pueden ver, aquí hubo una incertidumbre, no se percibe una clara tendencia. El 33% opinaron que estaban totalmente de acuerdo, el 44% que estaban en desacuerdo y el 22% neutro. Y de esta forma se llevó a cabo la discusión. Lo que hice fue agrupar las preguntas en cuanto que atañen diferentes puntos de la educación médica. Entonces hubo tres afirmaciones respecto a las escuelas de medicina en el 2025. Aquí pueden ver que en las tres hubo incertidumbre respecto de las respuestas sobre si el incremento en el número de las escuelas de medicina se ha contenido, sobre si la matrícula ha caído en un 30% por la percepción de falta de oportunidades laborales y si el 85% por lo menos de las escuelas y programas de medicina están acreditados por COMAEM. Respecto de las residencias médicas en el 2025, fue incierto sobre si el ENARM va a seguir vigente con el mismo formato que en el 2020 y fue un absoluto desacuerdo el que todos los residentes seleccionados se encuentran en plazas que les permitan la mejor formación o que los residentes egresados tienen un trabajo bien remunerado en los sectores público y privado. Respecto a los programas educativos, en el 2025, aquí hubo acuerdo en 4 puntos, en que el modelo educativo en más del 60% de las escuelas inicia tempranamente la formación clínica, sobre que la formación explícita sobre comunicación médico-paciente está presente en más del 80% de los planes de estudio, en que más del 60% de los programas educativos son híbridos, y en que la educación médica enfatiza el uso de la telemedicina en el ejercicio profesional. Por otro lado, no hubo acuerdo ni desacuerdo, fue incierto sobre si existen contenidos sobre trabajo en equipo, liderazgo e interdisciplinariedad, en que más del 60% de los programas educativos están orientados a la atención primaria en el 2025 y que la evaluación del desempeño de los alumnos a través de los modelos de inteligencia artificial en lugar de las calificaciones a través de exámenes escritos también fue incierto. Por otro lado, hubo algunas preguntas que se sobrelapan con las que ya presentó el doctor Fajardo sobre el sistema de salud en el 2025, que también tiene implicaciones para la educación médica. En concreto, yo he estado observando pues, que muchos alumnos brillantes se quieren ir del país porque ven un futuro incierto para continuar con su educación de posgrado.
Y aquí las 4 preguntas que se pusieron, o las 4 afirmaciones, es que la satisfacción de la población con los servicios de salud públicos es mayor que antes de la pandemia y durante la pandemia. El grupo estuvo de acuerdo. Sin embargo, como ya también mostró el doctor Fajardo, hubo desacuerdo en cuanto a si la información oficial sobre el desempeño del sistema de salud es cada vez más confiable y transparente, sobre si el concepto del paciente en el centro de la atención en el sistema de salud es explícito y claro, sobre si el INSABI ha controlado la corrupción que se atribuye al Seguro Popular y rinde cuentas de manera transparente, y sobre si el sistema de salud de México se ha acercado a ser parecido al de los países nórdicos y Canadá. También hubo acuerdo, y esto ya lo presentó, hubo desacuerdo respecto de la afirmación del financiamiento del sector público ha aumentado constantemente y de que la demanda de servicios privados de atención médica ha reducido el incremento de la calidad de los servicios públicos. Y por otro lado, hubo incertidumbre, lo mismo que ya presentó el doctor Fajardo, respecto de si la Secretaría de Salud es percibida como líder por las instituciones del sector público y privado de salud. Y también otra pregunta fue que la prevalencia de diabetes y obesidad empieza a disminuir, también fue incierto. En cuanto a los eventos portadores de futuro, los eventos portadores de futuro se clasificaron en aquellos relacionados con el sistema de salud en su conjunto, educación médica en particular, y los que van más allá del sistema de salud. En cuanto al sistema de salud, lo que se identificó como un evento importante portador de futuro que tiene implicaciones para la educación médica son un posible presupuesto insuficiente y recortes como resultado de la pandemia de COVID-19, lo cual lleva a que los profesores podrían apartarse de su vocación docente, a un deterioro del mercado laboral para los egresados en el sector privado, y el que la población podría influir en las políticas de salud a través de los procesos electorales. En un tono más positivo, se identificó que los médicos generales podrían ejercer su profesión de forma más óptima. En cuanto a la educación médica, se identificó que hay varios eventos portadores que sugieren que para el 2025 habrá un deterioro de la calidad de la educación médica de pregrado, en concreto la masificación de la educación médica, la reducción de campos clínicos y el agotamiento del modelo flexneriano, pero por otro lado también se identificó que programas educativos más flexibles y una planeación conjunta más estrecha entre las instituciones de educación y las de servicios de salud podría resultar en una mejora de la calidad de la educación médica de pregrado. Definitivamente el COVID ha sido un evento portador de futuro, en concreto ha acelerado la educación remota, y aquí surgió la preocupación de si los profesores estaban debidamente capacitados para este tipo de educación, que dada la extensión de la pandemia, no solamente se aplicaría a la educación preclínica, sino también a la educación clínica, lo cual a través de la telemedicina y otros medios podría ser un acelerador de una mejora de la calidad de la educación médica. También un posible efecto negativo precisamente por esta educación remota en la educación humanista y una mayor orientación hacia una formación de posgrado distinta a las especialidades. Respecto de aquellos eventos portadores de salud que van más allá del sistema de salud, portadores de futuro, se identificó la prolongación de la pandemia de COVID-19 o una nueva y el deterioro de la economía mundial y del medio ambiente. Respecto de los rasgos de un escenario posible en 2025, lo que se identificó es que el sistema de salud estaría saturado y deficiente. Aquí fueron dos palabras muy claras. Y en cuanto a la visión del pasado, 2010 a la fecha, visto desde el 2025, y pues aquí se repiten varias de las palabras que ya presentó el doctor Ruelas: inequitativo, insuficiente, deficiente, obsoleto, ineficiente, desintegrado, saturado y desarticulado. En cuanto a posibles acciones para arribar a los mejores escenarios posibles, se identificaron algunas. Primero, una mayor articulación de las instituciones educativas y de servicios para integrarlos en una cadena de valor, una mayor flexibilidad de los programas educativos con capacidad de autoactualización de procesos de enseñanza-aprendizaje, y aquí específicamente se identificaron algunos
puntos como contar con simuladores, profesionalización de la docencia, capacitación en derechos humanos y género, educación continua de calidad y la articulación de la educación y la atención en torno al aprendizaje de por vida. También se identificaron el actualizar los planes y programas de estudio, de modo que incluyan las necesidades de la población, las estrategias multidisciplinarias, la medicina académica en todos los niveles de atención, el acercamiento temprano a las comunidades, la incorporación de contenidos de empatía y compasión, la revisión o incluso la eliminación del internado de pregrado y la modificación del servicio social, la capacitación en humanismo y resiliencia para los residentes de especialidad. Y por último, impulsar la calidad en los procesos de atención y educación e incursionar en tecnologías emergentes de comunicación e información como inteligencia artificial y Big Data. En cuanto a eventos portadores de futuro esperanzador, pues se identificó dentro del sistema de salud el tener un sistema único integrado de salud, el avance en salud digital y un mayor presupuesto para campos clínicos de calidad y formación de profesores. Y en cuanto a las instituciones educativas, podemos resumir esos 4 puntos que aparecen allí con un comentario que hizo uno de los participantes, que creo que lo resume bastante bien, que es programas académicos de alta calidad orientados a la formación de recursos humanos de acuerdo a las necesidades de atención del país, con las competencias profesionales y en tecnologías que se requieren y con más recursos en las unidades formadoras y en la formación docente como eventos portadores de un futuro esperanzador. Por último, otros temas a explorar en Futuro Salud 2025, salieron muchas ideas y muy interesantes todas ellas. Aquí en rojo puse algunas que me parecieron especialmente importantes referentes al sistema de salud, los mecanismos de integración del sistema de salud, la calidad de atención de salud incluyendo la transparencia y cómo incrementar el número y la calidad de las enfermeras. Y en cuanto a educación médica, el rediseño curricular que integre competencias blandas, la educación interprofesional y las estrategias para prevenir el agotamiento del médico en formación. Esto fue el resumen, espero que haya hecho justicia a las muy ricas discusiones que tuvimos y que me suscribo a muchas de ellas. Quizá solamente resaltaría que para el 2025 creo que el modelo híbrido llegó para quedarse, que definitivamente va a haber un desarrollo de la educación en esta modalidad en línea junto con la modalidad presencial. Y también que el sistema de salud, este panorama que no se ve tan positivo, está influenciando muchísimo la decisión de muchos alumnos de continuar o no en un área clínica y de continuar o no su educación en México. Bien, con esto termino. Muchas gracias por su atención.